Muy bien, jóvenes, para concluir el tema de los factores físicos, vamos a hablar acerca de los indicadores de la población, la cual nos dice que este sirve para organizar y caracterizar una o varias poblaciones, muestra particularidades de la población y apoyan a los analistas a comprender la evolución de la población a través del tiempo. ¿Qué indicadores vamos a trabajar? La edad, la cual nos dice que es un rango de grupo de edades y se divide principalmente en tres, que va a ser jóvenes, adultos y ancianos. Jóvenes de 0 a 25 años, adultos de 26 a 65 y ancianos mayores de 65 años. El sexo, que se define por la cuestión del género y va a determinar el número total de hombres y el número total de mujeres. Este nos puede ayudar también para comprender algunas cuestiones de natalidad, de morbilidad, de esperanza de vida, por algunas cuestiones ya relacionadas solamente al género. Fecundidad, este exclusivamente va para la población femenina y nos dice que es la capacidad que tiene una mujer de reproducirse, tomando en cuenta que sean mayores de 12 años hasta los 49 años, que es básicamente la edad de reproducción en las mujeres. Nos ayuda también a poder comprender cuál va a ser mi índice de natalidad, que es el número promedio de nacimientos por año por una población de 1000 habitantes. Es como se debe de tomar en cuenta esa natalidad. La mortalidad nos dice que es el número de muertes de infantes menores de un año, principalmente por cada 1000 niños nacidos durante el mismo año. Pero también hay que tomar en cuenta que la mortalidad se refiere a aquellos números de muertes y se puede clasificar por acontecimientos, si es por enfermedad, si es por accidente o si es por algunas otras cuestiones que sufrió esa muerte el individuo. Morbilidad nos dice que es la frecuencia de enfermedades y la prevalencia de las mismas en la población. Esta va enfocada a la mortalidad. Si considero que es una enfermedad mortal y tiene cierto rango de promedio de vida, entonces ayuda a saber cuál va a ser mi tasa de mortalidad en un año o en un lapso un poco más corto. Después, la esperanza de vida, que son los años de vida promedio que tiene una población. Esta puede variar dependiendo de las actividades que realiza, del medio en el que se encuentra y de algunos otros factores que pueden ir también ligados a la cuestión genética. Pueden modificarse las esperanzas de vida. Después tenemos lo que es la migración, que es el desplazamiento de la población y se divide en dos, en migración e inmigración. Cuando hablamos de emigración, quiere decir que están abandonando el sitio. Si nosotros de aquí nos desplazamos a cualquier estado del país, entonces estamos emigrando. Cuando una persona ingresa, está inmigrando, está ingresando hacia otro sitio. Todo esto nos sirve para poder trabajar también con estos otros, que es el crecimiento poblacional, el cual es una interrelación que se tiene entre la natalidad menos la mortalidad más la migración. ¿Cuántos habitantes nacieron? Menos cuántos murieron, más cuántos ya haya sido que abandonaron o que ingresaron a ese sitio. Después, estructura poblacional nos dice que se define como la composición según el género y la edad que van a estar presentes en esas poblaciones. ¿Para qué nos sirve también esa estructura poblacional? Para poder determinar si la economía de ese sitio puede generarse mayor o puede ser menor. Porque si estamos hablando de una población muy joven, pues probablemente la economía no esté tan acelerada si se trata de una población adulta. Y también el género, si son hombres o mujeres, qué actividades desempeñan, cuáles llevan más la cuestión económica o cuáles llevan más algunos otros acontecimientos. Finalmente, lo que es la población rural y urbana. Cuando hablamos de una población rural, se refiere a aquellas que tienen como característica una baja densidad de población. Es menor el número de habitantes que existen ahí y principalmente su trabajo o su economía va a ser ligado a trabajos del campo. Cuando hablamos de una población urbana, va a ser un número mayor de habitantes. Estas tienen mayor actividad económica, diferentes fuentes de donde obtener esos recursos económicos, tienen una diversidad en cuestión estructural, en cuestión arquitectónica y también el estilo de vida pues llega a ser mucho más variado, a diferencia del rural que puede llegar a ser básicamente todos de la misma forma. Ahora, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que es el INEGI, determina cuándo es una población rural y cuándo es urbana. Cuando es rural nos dice que vamos a tener menos de 2500 habitantes para que se considere
tanto zona como población rural. Cuando hablamos de una población urbana, esta nos dice que vamos a tener más de 2.500 habitantes para que se considere zona urbana. ¿Para qué nos sirve saber esto de el INEGI, de que si es zona rural o zona urbana? Principalmente para las cuestiones de gobierno en apoyos. Cuando hablamos de una zona rural, evidentemente los apoyos van a ser mucho más fáciles, mucho más accesibles, porque necesitan incrementar la economía en esos sitios, a diferencia de las urbanas, porque en las urbanas se tiene demasiada demanda de trabajo, entonces no es tan factible generar un apoyo en ese tipo de zonas. Ahora, eso hablando solamente de México, pero recuerden, no solamente son indicadores de la población de México, sino también de la población mundial. Todo esto pues nos ayuda a saber por qué tenemos mayor incidencia de migrantes, por ejemplo, los que llegan a desplazarse hacia Estados Unidos. ¿Por qué se van hacia allá? Bueno, probablemente porque quieren mejorar esa estructura poblacional, porque necesitan incrementar su economía y ya no la tienen en su país de origen. Entonces necesitan generar esas movilidades y obviamente es importante para poder determinar si mi población ha incrementado o si ha disminuido y qué factores son los que influyen para que disminuya o para que aumente las poblaciones en determinados sitios. Bien chicos, entonces esto para concluir lo que son los factores físicos que van a determinar las poblaciones mundiales.